¿Qué tal? Comenzamos esta edición de Cara a Cara previa al Bicentenario de la Patria, que como les he comentado vamos a tener aquí en TV Perú una cobertura extraordinaria durante toda la jornada de mañana. Pero vamos a darle la bienvenida en nuestros estudios además al congresista de Perú Libre, Edgar Tello. ¿Qué tal, congresista? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señor Enrique Chávez, y gracias por la invitación. Bueno, por favor cuéntenos primero la impresión de la mesa directiva que ha quedado en el Congreso, encabezada por la señora Alba, que ha juramentado ya, y que, para empezar, no tiene presencia del partido oficialista en este caso. Bueno, se ha visto en la práctica quienes desean la gobernabilidad y quienes no, y quienes también no han respetado la voluntad popular de la mayoría de los peruanos, ¿no? Y se ha visto también por la cómo... tacha, dice usted, de la lista número 3. Que no Claro, se ha visto que se ha recortado el derecho pues, constitucional de elegir y ser elegido, al no permitir que participe a la lista número 3. Y eso en un proceso en el cual recién se están instalando las bancadas, los grupos parlamentarios, ningún congresista puede ser impedido, puede ejercer su derecho constitucional, y se ha visto un inicio de esta naturaleza excluyendo pues, a una lista que iba a participar en este proceso. Ahora, la argumentación fue que la señora Flor Pablo, que estaba en la tercera vicepresidencia, no había comunicado a tiempo su alianza que le permitía convertirse en bancada al Partido Morado. Esa para ustedes no es una razón legítima. Bueno, si recién se están constituyendo, recién se van a instalar las bancadas, los grupos parlamentarios. Entonces, ¿cómo vamos a, antes de instalarse, cómo vamos a determinar si eso no es? Y hay un precedente también. Hay un precedente cuando la señora Jenny Vilcatoma renunció a su bancada y postuló a la mesa directiva, ¿no? Y faltando 2 horas, recién también la admitieron y la hicieron participar de una mesa directiva. Cuénteme, congresista, ¿ustedes van a ejercer algún tipo de recurso para que se reconsidere entonces esta votación ya tomada? Bueno, nuestra voz de protesta fue expresada ese día en la votación realizando el voto en blanco, ¿no? En la cual toda la bancada y los grupos, digamos, parlamentarios de consenso por la gobernabilidad hemos mostrado ese día nuestro voto en blanco en rechazo pues a esa, digamos, exclusión, ¿no? Que va contra el derecho constitucional, ¿no? Ahora, sin embargo, el presidente electo ha saludado ya la elección, o ha felicitado, mejor dicho, a la señora Alba. ¿Esto quiere decir que ya se está asumiendo que se va a trabajar con esa mesa directiva? ¿Cómo armar ese rompecabezas de gobernabilidad, para usar el término que usted ha utilizado? Bueno, es un gesto político de respetar la elección, y a la vez también esperamos puede que contribuyan a la gobernabilidad del país, pensando en lo que todos los peruanos están exigiendo, ¿no? Que ha sido el cambio, ¿no? El cambio, y que se dé más oportunidades a todos los peruanos a tener acceso a trabajo y pueda, digamos, nuestro país caminar con tranquilidad. El gabinete, congresista Tello, hay mucha expectativa por lo que va a ocurrir mañana. Varios voceros de Perú Libre han insistido en que Roger Nájar es su carta, incluso en el Congreso del fin de semana, el sábado, eso también se trajo a colación. El señor Rojas, sin embargo, que antes había también reiterado con la posibilidad del señor Nájar, dijo hace un par de días que él estaba convaleciente de una operación de cáncer y que, bueno, había que decidir todavía. ¿Ya se ha tomado finalmente una decisión sobre quién ocupará la presidencia del Consejo de Ministros? Todavía está en proceso, ya la Comisión Política determinará. Hay varias propuestas en las cuales una de ellas es la del señor Nájar, ¿no? Pero todavía está en evaluación de la Comisión Política para que pueda determinarse, ¿no? ¿La Comisión Política es integrada por? Bueno, en este caso el profesor Pedro Castillo, ¿no? Que es parte del Ejecutivo, ¿no? ¿Está el señor Cerrón ahí en la Comisión Política? No, bueno, al referirme a Comisión Política me refería a la representatividad del profesor Castillo, ¿no? El Ejecutivo, en otras palabras. Cuénteme una cosa, porque usted viene precisamente, y lo comentábamos fuera de cámaras, del trabajo que usted hizo con el profesor Castillo como dirigente sindical del Magisterio. Entonces, ustedes no son, digamos, miembros originarios de Perú Libre, luego se produce esta alianza, y en los últimos días se ha hablado de una tensión entre estas dos, digamos, líneas.
¿Es palpable esa tensión? ¿Es cierta la tensión entre el señor Castillo y un sector de Perú Libre? Se lo digo porque varios voceros de Perú Libre han insistido en que si no se sigue la línea del partido, comenzando por el señor Cerrón, quien tendrá que rectificar al presidente de la República es el propio partido. Bueno, nosotros hemos ingresado al gobierno con Perú Libre, ¿no? Y Perú Libre tiene su dirigente, su secretario general, y como organización política también tiene sus orientaciones y lineamientos políticos que los militantes deben cumplir. Y en ese sentido es tarea y es el deber de los militantes estar vigilantes en que se realicen pues el trabajo que establece el plan del Bicentenario, el plan de gobierno, ¿no? Entonces, para garantizar que los compromisos anunciados, la población los vaya, digamos, recibiendo como se ha expresado en la campaña. El Partido Congresista tiene entonces un papel en el gobierno, porque en los últimos días también se ha discutido, ¿no? Si constitucionalmente o si en la estructura de gobierno el partido como tal tiene un papel. Se han recordado casos pasados, digamos, de presión partidaria, por ejemplo, en el primer gobierno de Alan García, que ya sabemos qué pasó allí, ¿no? Y otros casos. Yo recordaba incluso en lo de PPK hubo presión partidaria, pero la verdad no como la que hemos visto, al menos mediáticamente, en estos días por parte de Perú Libre. ¿Cómo observa usted aquí? O sea, ¿el profesor Castillo va a gobernar o va a gobernar, digamos, en mancuerna con el partido? Bueno, en estos últimos días la prensa ha tratado pues de generar una desinformación a ciertos rumores de enfrentamiento. Hacen su esfuerzo a los dirigentes de Perú Libre, digamos, ponen de su parte. Estamos en un partido democrático, en un país democrático donde todos los militantes, dirigentes tienen derecho a opinar, ¿no? Y en debates, en congresos se definen al final los acuerdos y parte de la organización son las contradicciones. Y eso no quiere decir que haya fricciones o haya, digamos, que la gente esté descontenta, ¿no? Sino es parte del proceso y de acá en adelante se va a ir, digamos, vislumbrando ya en la práctica con el nuevo gobierno del profesor Pedro Castillo. Se verá, de hecho, mañana con la conformación del gabinete para empezar. Usted hablaba de cambios y voy a, digamos, insistir en el tema con el señor Cerrón. Acaba de tuitear, eso no ha sido la prensa, el señor Cerrón acaba de tuitear que Pedro Franque, voceado como ministro de Economía, habla mucho de la necesidad de tener funcionarios de alto nivel, de primer nivel, y eso, dice Cerrón, suena a Chicago Boys, que ya hay que tener confianza, digamos, para asumir. ¿Cómo observa usted lo que va a ser la línea económica, que es, digamos, una de las principales preocupaciones, ¿no?, de los actores financieros en estos momentos? ¿Franque va a ser el ministro de Economía? Son propuestas que están en evaluación y que ya el Ejecutivo lo determinará, ¿no? Obviamente que cada uno tiene su propuesta, su opinión, pero no necesariamente esas son las versiones oficiales. Ya el profesor Pedro Castillo anunciará, ¿no? En su momento, para poder, digamos, garantizar la tranquilidad y la nueva gestión del gobierno que se viene a partir de mañana. Usted acaba de reclamar el derecho y la necesidad y el mandato por el cambio, ¿no?, que según esto es expresado en las urnas. ¿Cómo se procesa ese cambio? Cuando hablamos de cambio, ¿de qué estamos hablando en términos de la estructura del país? Por ejemplo, hay más de 25 años que estamos en un modelo económico neoliberal y sin embargo hay el boom económico, que estamos en positivo, pero ese boom no se ha visto reflejado en la población. Si no, veamos los asentamientos humanos aquí de Lima Metropolitana, que no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen internet, no tienen servicios básicos. Entonces, no se está reflejando ese crecimiento económico con la atención a la población. Se ve otros sectores como educación. En esta emergencia sanitaria se ha visto también el abandono a nuestros alumnos. No tienen herramientas tecnológicas, tablet, laptop, su celular que no corresponde, no tienen conectividad a internet. Entonces, eso merece atención y merece también mayor profundización del cambio en ese sentido. La salud, ni hablar, ¿no? Un sistema de salud colapsado, no hay plantas de oxígeno, no hay camas UCI, no hay salud preventiva. Entonces, todo ello me parece que la población lo ha percibido como que hay un abandono, ¿no?, del gobierno de turno como parte de la política de Estado y que merece
ser tratado. La población en los asentamientos humanos, ¿qué necesita? El título de propiedad para poder, digamos, generarle también su tranquilidad a la familia y puedan hacer sus gestiones que realmente necesitan. Entonces, todo ello merece o no merece cambiarlo. Yo creo que la población, no solamente en Lima, sino en todo el país. Ahí toca usted un punto muy importante porque son 2 o 3 temas que realmente deberían estar arriba de la agenda, más allá, por supuesto, de la pandemia, que es la prioridad absoluta ahora mismo. Pero se toca el tema de agua y saneamiento y desde la otra orilla hay críticos que señalan, oye, el Estado tiene el monopolio del agua y el saneamiento, no solamente Sedapal, y se lo digo porque usted acaba de mencionar la posibilidad de que Sedapal, por supuesto, pueda invertir en agua mineral, ¿no? Y competir con empresas privadas. Pero en el Perú hay más de 2,5 millones de personas sin agua potable, como usted lo acaba de recordar, 7 millones y pico de personas sin saneamiento. Y en realidad no solamente tenemos Sedapal, que es la que más o menos mejor funciona en esa línea, sino tienes todas las EPS regionales que claramente no están cumpliendo con su labor. ¿Qué debemos hacer ahí? Porque hay quienes dicen más bien todo lo contrario, y de repente ahí el sector privado podría entrar a colaborar más. Claro, el decir de que queremos que haya de repente un equilibrio, no solamente la inversión privada, también la inversión pública. La inversión pública también puede invertir y eso, ¿por qué se limita? ¿No? Si estamos en entre comillas, libre mercado, debe competir la inversión pública porque con la le van a inversión responder privada. las empresas públicas, congresista Tello, ya se sabe que no funciona. ¿Qué responden ustedes a eso? Falso, porque no funciona porque obviamente hay corrupción generada por los mismos funcionarios que año tras año hacen ello para precarizarlo y justificar que se privatice, ¿no? Vemos también al respecto que hay... O para justificar, perdón, puestos políticos por el lado también de gobiernos subnacionales, ¿ah? También hay esa mucho es responsabilidad de los gobiernos de turno que han pasado, ¿no? Y son los que han defendido el modelo económico que funciona de las maravillas, pero vemos la realidad que es otra cosa, ¿no? Vemos también otro ejemplo, que debe haber libertad o libre mercado, por ejemplo, el Banco de la Nación, ¿no? El Banco de la Nación, por ejemplo, si algún ciudadano quiere abrir una cuenta de ahorros, no le permiten, porque dice que no hay como dice usted, no hay monopolio del sector estatal, pero solamente si quiere abrir una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación, dice que porque hay una banca privada al costado, solamente podrían abrirlo en 2 lugares, ¿no? 2 distritos, en el Agustino o en Chosica, ¿no? ¿Y por qué no aperturar esa esos detalles, por ejemplo, esos ejemplos pasan por el cambio constitucional, pasan por el cambio del modelo económico donde el Estado no se quede como un Estado subsidiario y pase a ser un Estado empresario? Decir esto indudablemente causa temblores en muchos digamos, analistas, ¿no? Pero es buscar... temblores también en la banca, congresista, porque se han retirado 14,000 millones de dólares, las empresas están recortando capital y claro, si la caja se va rompiendo o ese flujo se va rompiendo... No, sino que darle mayor oportunidad. Mira, el Perú tiene... No se queda en lo retórico, me refiero. Claro, el Perú tiene recursos naturales que pueden ser explotados. Acá en el Perú no hay industrialización. Todo prácticamente se ha convertido en un mercado, ¿no? Y eso debe Ayer cambiar. hablamos con Ricardo Márquez de la Sociedad Nacional de Industrias y recordaba precisamente que se podrían aplicar ciertos modelos de industrialización. Hablando de funcionarios y demás, el presidente electo ha señalado que él va a proponer bajar a la mitad el sueldo de los ministros. Es un sueldo que se había duplicado en realidad en la época de Ollantumala, luego de la ley de austeridad de García, con el argumento de tener mejores profesionales y bajarle a la mitad también el sueldo a los congresistas. ¿La bancada va a estar de acuerdo con esa propuesta del presidente electo? Bueno, y no solamente a ellos, sino hay funcionarios en el aparato estatal que ganan pues 30,000, 40,000, más que el ministro, más que el congresista, más que el presidente de la República, ¿no? Un ejemplo claro que denunciaron los trabajadores de Petroperú, que se habían aumentado el sueldo de 38,000 a 58,000 soles. Entonces, ¿eso qué es eso, no? Y en otros sectores importantes también del sector público también vemos ese tipo de sueldos. Pero los congresistas ahorita están en 15,000, ¿van a atracar entonces a bajárselo a 7,500 o 8,000? Bueno, es un compromiso que habrá que plantearlo en el Congreso para que pueda, digamos, viabilizarse, ¿no? Bien. Y vea la población de que hay desprendimiento y que realmente entramos a gobernar en favor de todo el país y pueda, digamos, tener
la confianza necesaria en su congresista del pueblo. Recordar que parte también del problema congresista es que hemos tenido 170 ministros en los últimos 5 años. 170 ministros. Uno se pregunta si ahí el problema viene por el lado de los sueldos, como está señalando, o por el lado de una rotación con la cual no hay forma de que funcione un Estado, ¿no? También. Ojalá se tome en cuenta eso también. Bueno, hay que reestructurarlo y replantear las cosas, ¿no? Bien, congresista Edgar Tello, gracias por la visita. No, muchas gracias. Un gusto recibirlo en nuestros estudios. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso. Estoy acá. Regresamos. Continuamos con este repaso parlamentario y le damos la bienvenida a Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, que por supuesto ocupan la primera vicepresidencia en esta nueva mesa directiva con la congresista Lady Gamonés y han sellado claramente este acuerdo con Acción Popular para dirigir el Parlamento de la República frente a un ejecutivo que todo indica. Congresista Salguana, le doy las buenas noches y le agradezco estar con nosotros. Todo indica pues de un signo distinto del que tendrá el Ejecutivo. ¿Qué tal? Buenas noches, el gusto de saludarlo y encantado de conversar con usted. Bueno, ¿cuál va a ser la agenda prioritaria para el Parlamento con esta mesa directiva ya elegida? Bueno, primero la apuesta de esta mesa directiva es una apuesta de concertación. Es una apuesta de búsqueda de consensos con el Poder Ejecutivo y tratar de constituir en el Legislativo un grupo de trabajo que busque elementos de apertura y elementos de coincidencia con el Ejecutivo y trabajar una agenda desde el Congreso que atienda los problemas prioritarios del país, que ya todos sabemos pasa por la atención de la pandemia, el tema de la reactivación económica, el tema de la salud y el tema de la educación, ¿no? Creo que son los 4 temas en los cuales el Congreso debe abocarse y también el Ejecutivo, ¿no? En los próximos meses. Para comenzar, congresistas Salguana, con la principal preocupación de la población, ¿cómo abordan ustedes el tema precisamente del combate contra la pandemia? Ahora mismo hay incertidumbre de repente en algunos círculos sobre lo que podrían ser los cambios en la estrategia de vacunación. El presidente Francisco Sagasti acaba de reiterar, ¿no?, que esa ha sido la principal tarea que ha realizado el gobierno de transición y que claro, que esta curva de aprendizaje no habría que dejarla de lado. ¿Qué opinan ustedes? No, es correcto lo que señala el presidente Sagasti. Y creo que es uno de los logros fundamentales de su gestión de emergencia en Palacio de Gobierno. Y creo que el presidente Castillo debe también acentuar un trabajo intenso en esta tarea y por ello es que un poco no nos parece pertinente las últimas declaraciones o los enfrentamientos verbales que hubo en las últimas semanas entre el probable candidato o el probable ministro de Salud, el señor Ceballos, y el actual ministro. Y el ministro, sí, exactamente, y el actual ministro de la cartera, ¿no? Cuando creo que habría que tratar de mantener una relación armoniosa, quizás mantener todo el equipo de vacunación y todo el equipo de trabajo, porque como bien dice el presidente, hay un expertise, ¿no? Hay una experiencia ganada, ¿no? En un tema nuevo, en una pandemia bastante agresiva, y más aún que ya se vaticina la tercera ola, que sería mucho más con consecuencias mucho más graves, no solamente en la salud, sino en la economía, ¿no? Así que ahí creo que el presidente Castillo tiene que centrar sus principales esfuerzos los próximos meses. Exacto, porque bueno, se ha garantizado un suministro de las vacunas, lo conversábamos hace algunos días acá con el presidente Sagasti, y volviendo al tema de la curva de aprendizaje, por ejemplo, ¿no?, la estrategia estas de las vacunatones han avanzado bien, aparentemente, pero el señor Ceballos dijo que probablemente las iban a revisar, incluso eliminar. Bueno, me parece un error, ¿no? Creo que estos denominados vacunatón resultan siendo un éxito, porque sin duda alguna le pone una intensidad
por algunos días, que quizá debería más bien acentuarse y mantenerse, ¿no? La cantidad el número de vacunados en el país, pese a los esfuerzos de la gestión del señor Sagasti, seguimos estando a la cola en América Latina. Y eso es lo que nos debería llamar la atención. Hemos sido el país con más número de muertos per cápita en el planeta. Por consiguiente, creo que el señor Ceballos tiene que reflexionar y ver las cosas con mucho mayor serenidad, ¿no? Creo que ya ahora que empiezan a hacer gobierno, ya pasamos del discurso a la acción y él tiene que, obviamente, recurrir a los cuadros profesionales y técnicos, que además son profesionales de carrera en el Ministerio de Salud y tienen años de experiencia en este tema. A ver, un escenario mañana, congresista Salguana, es que tengamos un gabinete con mayoría de miembros de Perú Libre. Acabamos de conversar con uno de los integrantes de la bancada, el señor Tello, y el hecho es que los propios miembros, líderes de Perú Libre, comenzando por el señor Vladimir Cerrón, han reclamado una presencia mayoritaria dentro del gabinete, y ese es un escenario. ¿Cómo recibiría la mesa directiva del Congreso esa posibilidad? Y si ustedes verían ahí también un camino para poder, digamos, trenzar una estrategia y un escenario de gobernabilidad. Bueno, el partido ganador tiene todo el derecho de reclamar puestos en el gabinete, ¿no? Lo cual es totalmente legítimo. Pero también es legítimo que el presidente Castillo, como el ganador en estas elecciones, ¿no? Debe tener ya una visión no solamente al interior del partido, sino tiene que tener una visión de estadista que le permita observar el bosque. Y el bosque en el Perú es un escenario de una nación polarizada, enfrentada, ¿no? Hasta con niveles de violencia física en las últimas etapas de la campaña, y por consiguiente su misión principal va a ser es generar mecanismos de unidad, de concertación, mensajes a los actores económicos que generen estabilidad política y luego y consecuentemente la estabilidad económica que requerimos para afrontar la recesión que se vive en este momento. Y uno de los mensajes potentes, sin duda alguna, sería que incorpore en su gabinete profesionales serios, capaces, ¿no? Con trayectoria pública reconocida y lógicamente con antecedentes democráticos acreditados. Y eso no solamente, obviamente pueden ser del partido, pero también tiene que dar una mirada a los sectores independientes y a otros grupos políticos. No creo que un mensaje de concertación y un gabinete plural le haría mucho bien al país en este momento. Para finalizar, congresista Salguana, ¿ya han conversado los miembros de la mesa directiva, las bancadas, sobre un posible escenario constituyente? Bueno, en general es un tema que se ha discutido bastante en las últimas semanas, ¿no? En el caso de APP, por ejemplo, cuando nos reunimos con el presidente Castillo, conjuntamente con nuestro líder del partido, el ingeniero César Acuña, le dijimos de manera muy directa al presidente que el tema de la Asamblea Constituyente, tal como lo estaban planteando, quizás al margen de la carta política vigente, iba a constituir un elemento de confrontación, un elemento de mayor división, e iba a acentuar e incrementar la incertidumbre política que ya tenemos en este momento. Y considerábamos que no era pertinente hacerlo, ¿no? Y en el caso de que se plantee mañana en el mensaje presidencial, lógicamente habrá que ver la forma y la manera en la cual se propone, ¿no? Si, por ejemplo, se plantea una modificación del artículo 206, que es lo que correspondería para incorporar la figura de la Asamblea Constituyente, lógicamente tendrá que ser debatido, tendrá que ser discutido ampliamente en el Congreso y posteriormente se tomará una decisión a través de los votos, ¿no? Pero esto no debe ser el elemento central, sin duda, del mensaje presidencial. Otros deben ser los que generen, como le decía al principio, consensos, generen un mayor acercamiento, y más aún que las últimas encuestas han señalado claramente que el pueblo no está por el tema de la Asamblea Constituyente, sino que está pensando en el día a día, cómo llevar pan a sus hogares y cómo generar bienestar a los peruanos. Ese tiene que ser, creo, la tarea del presidente, y en ese tema el Congreso tiene toda la predisposición de respaldarlo. Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, gracias por estar con nosotros y adelantarnos pues estos puntos claves de lo que será sin duda las tratativas entre Ejecutivo y Legislativo. Vamos a continuar en esta línea porque le damos
las buenas noches a Ruth Luque, vocera alterna de la bancada de Juntos por el Perú. Congresista, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, bien, gracias. ¿Cómo observa lo que ya conoceremos mañana, la conformación del nuevo gabinete? Acabamos de escuchar al vocero de APP reclamando, en todo caso, si bien no dándole la prerrogativa al presidente de formar su gabinete, de alguna manera también demandando un gabinete plural. Hay otro escenario que está más bien apuntando hacia un gabinete con marcada digamos, impronta de Perú Libre. ¿Qué podemos esperar mañana? Yo creo que ahí es fundamental que se garantice un gabinete que pueda generarle confianza al país. Nosotros, desde el Nuevo Perú, Juntos por el Perú, que apoyamos en el marco de esta segunda vuelta, hemos apostado precisamente por el cambio y hay una alta expectativa de la población que, por cierto, ha votado de manera contundente en el caso del sur, y creo que eso hace fundamental que el mensaje que mañana se presente, además a través de su gabinete, que seguramente lo conoceremos el día de mañana, pueda ser expresión de ello, ¿no? Yo creo que también hay que señalarlo, hemos estado muy acostumbrados a que en nuestro país siempre se hable de las figuras, ¿no? Y no de los partidos. Entonces, en el político que finalmente definirá el presidente. Tenemos un problemita con el audio. Digamos. Sí. Hola. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Ruth Luque para poder corregir esta pequeña falla. Volvemos. Recuperamos la comunicación con Ruth Luque, vocera alterna de la bancada de Juntos por el Perú, porque usted, congresista, nos estaba diciendo que mucho se ha visto en el Perú el tema de las personalidades, de las individualidades, y se ha dejado, digamos, de lado un poco los bloques, el peso que debe tener en la política los partidos. El problema, en todo caso, es que hay un porcentaje de la población que probablemente observaría esa preeminencia de Perú Libre con bastante inquietud. Mire, finalmente es el presidente Pedro Castillo el que definirá, porque es a él el que se le ha elegido y él es el presidente electo. Entonces, creo que lo más importante van a ser los mensajes y cómo es que va a presentar este gabinete y cuáles son las principales tareas que va a tener su gobierno en estos primeros 100 días. Desde nuestro punto de vista, tiene que ser el tema de salud, el tema de la reactivación económica, el tema de educación. Viendo a Internet, los estudios lamentablemente se han quedado, están en una situación que han sido rezagados, hay deserción escolar y creo que son tareas fundamentales y urgentes que el Estado tiene que atender. Ahora, no todo pasa, congresista, porque también ocurre que mucha discusión es sobre presupuesto. Estos temas también pasan por gestión, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay temas que pasan por gestión, pero también hay que reconocer que hay temas de fondo, ¿no? Y hay que poner ejemplos, ¿no? Los temas de reformas institucionales, por ejemplo, el tema del sistema de justicia, que generó crisis en el Congreso pasado, que luego se apuntó, por ejemplo, a generar la Junta Nacional de Justicia, y luego hemos visto hechos concretos que no nos han permitido evidenciar que había una reforma del sistema de justicia. Entonces, lo que hay entre temas de gestión, pero también temas de fondo necesarios que tienen que volver a abordarse y enfrentarse de manera integral. ¿Cómo van a tejer la relación entre las bancadas? La mesa directiva, bueno, de hecho, la lista que se presentó con la presencia de Perú Libre, de Juntos por el Perú, Partido Morado, no, o sea, fue tachada y parece ser ya un hecho consumado. ¿Cómo calzar a este Ejecutivo con este Legislativo? Nosotros le tomamos la palabra al actual presidente del Congreso y ha hecho un mensaje donde ha extendido puentes de concertación, ha expresado la voluntad, la decisión de contribuir en la gobernabilidad, así que esperamos que eso se pueda traducir en acciones políticas. Yo creo que la población está cansada de un Congreso que en los últimos años se ha dedicado a obstruir y se ha vuelto en una herramienta de chantaje político y a veces ha abusado de las facultades parlamentarias. Necesitamos garantizar esa gobernabilidad y en beneficio de la población, que eso es lo más importante. El presidente
electo Pedro Castillo, aún todavía electo, señaló el fin de semana en el Congreso de Perú Libre que lo primero que iba a hacer era enviar una propuesta al Parlamento para reducir a la mitad el sueldo de los ministros y de los congresistas. ¿Hay algún tipo de posición tomada al respecto? Veremos la propuesta, yo creo que es lo fundamental evaluar la propuesta y sobre esa propuesta se tendrá que debatir y tendrá que ser aprobada. Hay que recordar que no, es una propuesta que va a presentar el presidente y tendrá que ser debatida, dialogada dentro del Congreso. Por nuestra parte, creo que es importante que los políticos, ¿no es cierto?, en el marco de esta crisis tengamos gestos políticos, así que tomaremos la decisión en el marco de las propuestas y el debate que se realice. ¿Cuáles son los temas fundamentales para Juntos por el Perú en lo que se refiere a la agenda parlamentaria y la posibilidad de llegar a un entendimiento con otras bancadas sobre estos mismos temas? Uno, en el tema de salud, es fundamental que la vacunación se pueda extender lo más antes posible a toda la población. Creo que eso es una tarea urgente. Sin eso no podemos generar una reactivación y necesitamos generar confianza en ese proceso y ahí necesitamos una responsabilidad amplia, ¿no? Pero junto con ello, un sistema de salud también que requiere ayuda. Lamentablemente a raíz de esta pandemia hemos evidenciado una crisis en distintas regiones, falta de oxígeno, camas UCI, infraestructura debilitada. En mi región nomás tenemos un hospital paralizado por la corrupción desde hace muchísimos años. Entonces yo creo que hay una oportunidad que hay que generar para que no solo goce de presupuesto, sino de una garantía, ¿no?, que tiene que ver con el tema del derecho a la salud. Lo segundo es el tema de la educación, el tema del acceso al Internet. Yo creo que hay un consenso que el Internet es un derecho humano, un derecho fundamental, pero necesitamos que esto se implemente para nuestros niños, para los jóvenes de la universidad. Muchos jóvenes no están accediendo a sus clases como debe ser por el tema del acceso a Internet. Entonces, esto ya no puede ser solo, digamos, un privilegio en el sector privado, sino tiene que empezar a ser del servicio de uso público y en beneficio especialmente de los estudiantes que en este momento lo necesitan. Y el otro tema es el tema de la agricultura. No se ha hablado mucho del tema, pero eso es fundamental, es una actividad económica de la cual subsisten miles de familias en el campo, en las comunidades, y que genera una economía en nuestro país. Entonces necesitamos que se fortalezca esta actividad, se generen incentivos a esto y se pueda fortalecer la actividad agropecuaria, especialmente para el sur, para el centro, en fin, para todo nuestro país. ¿Hay una posición tomada sobre la posible asamblea constituyente? Nosotros hemos sido muy claros, para nosotros este es un proceso que tiene que dialogarse, tiene que consensuarse, ya está en debate, habrá que discutir el cómo. Nosotros tenemos una postura que es que la población, la ciudadanía pueda tener una decisión sobre ello y que sea la población que decida si queremos o no una nueva constitución vía una asamblea constituyente. Es un mecanismo que existe, que está regulado, que puede hacerse vía la recolección de firmas y generarse una consulta ciudadana. Este es un mecanismo. Existen otras propuestas que plantean que haya una iniciativa legislativa y que pase por el Congreso. En fin, son distintos caminos, pero que creo que lo más importante para nosotros es generar ese diálogo e iniciar este momento constituyente que de hecho ha sido parte de una de las agendas que se ha planteado en el marco de esta segunda campaña también. Para rematar, congresista Luque, ¿espera Juntos por el Perú que Pedro Franque sea el próximo ministro de Economía y Finanzas? El señor Pedro Franque es militante de nuestra organización política del Nuevo Perú. Nosotros respaldamos toda la trayectoria profesional, académica de Pedro Franque y creo que él, al margen de su militancia, ha logrado demostrar estar comprometido con los cambios fundamentales, puede enrumbar, creo, de manera responsable los principales cambios económicos que necesita nuestro país, así que confiamos que pueda hacer un gran trabajo. Gracias, Ruth Luque, vocera alterna de la bancada de Juntos por el Perú, por acompañarnos esta noche. En Caracas, suerte en su labor parlamentaria, que recién estrena. Vamos a continuar con el expresidente de CONFIEP, Manuel Sotomayor, que tiene una interesante particularidad, es fundador de Perú 2021. Llegamos finalmente a la fecha que bautizó esta iniciativa, pero Perú 2021 cumple 27 años precisamente impulsando el crecimiento sostenible del país y por supuesto cuando se planteó, ¿cómo está usted, Manuel? Muy buenas noches. Cuando se planteó esta iniciativa, lo que hacía era también figurar el escenario del Perú en su bicentenario. Hemos logrado algunas cosas, claramente
no hemos logrado otras. Se pensaba que el Perú iba a estar pues enrumbado hacia ser un país integrante de la OCDE, etcétera. Hay números sociales que han mejorado indudablemente, ¿no?, en este número de indicadores, y hay otros que claramente no. La pandemia nos ha complicado más la vida. Un balance primero, por favor. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un balance de lo que fue esta iniciativa, lo que figuraba y en lo que estamos ahora. Audio, por favor. Audio. Ahí, ahora sí. Ahora sí, ahora lo escuchamos. Ya. Gracias. Muchas gracias por la entrevista y efectivamente nosotros empezamos esta iniciativa de Perú 2021 en el año 92, que se formalizó en el año 94. Y aparte de de haber hecho una visión para que sea compartida por todos los peruanos, creo que hemos tenido bastante influencia en eso. Imaginamos una serie de cosas. Yo quiero resaltar, por ejemplo, una en la que nos faltó imaginación para después entrar a un tema más de fondo. Nosotros imaginamos en esos años que para el 2021 el Perú estaría exportando 15.000 millones de dólares y hoy día exporta más de 50.000, o sea, nos quedamos cortos con la imaginación. Entonces, nos hemos concentrado los empresarios en general a lo que sabemos hacer. Sabemos hacer empresas, sabemos crear riqueza, pero olvidamos que en un país como el nuestro, la política es demasiado importante como para dejarla solo en manos de los políticos. Nosotros no intervinimos lo suficiente o muy superficialmente en todo lo que eran las reformas que había que hacer a nivel político, y por eso creo que estamos pagando las consecuencias hoy día. ¿Quién iba a imaginar cuando nosotros empezamos esto, animados fundamentalmente por la pelea con Sendero Luminoso, que íbamos a terminar con un Congreso y con un presidente que asimismo se llaman comunistas, y que hay varios congresistas que están sospechosos o juzgados por Sendero? Es una cosa que para nosotros es increíble, ¿no? Para ser justos, Castillo hace pocos días ha dicho que él no es ni comunista ni chavista. Vamos a ver cuál será el tono de su discurso, pero dadas las circunstancias, y es interesante lo que usted señala, porque sí, pues hemos visto pocos representantes gremiales en la política. Lo hemos visto en el pasado y en los últimos años eso ha sido cada vez más escaso. ¿Cómo plantean o qué cosa esperan de este próximo gobierno que se estrena mañana? Bueno, estamos sumidos en una incertidumbre completa y total. No sabemos quién manda, no sabemos si es Cerrón, no tenemos gabinete, no sabemos qué esperar. Y una de las cosas fundamentales para el bienestar de las personas en cualquier sociedad es la predictibilidad, la estabilidad, el saber qué va a pasar mañana. Eso yo creo que es una grave irresponsabilidad de los que han ganado las elecciones. No puede ser que hasta el momento vamos a esperar a mañana a ver cuál es el gabinete. Eso no es posible. Eso está muy mal. Eso no están pensando en el país, están pensando en intereses propios. ¿Cómo recibirían un gabinete con mayoría de Perú Libre? Sí, claro, me refiero al partido gobernante, ¿no? Y al discurso, pues, pero como se supone que en el Perú el partido no gobierna, sino el presidente de la República, por eso le preguntaba, ¿no?, cuáles son las opciones que tiene Castillo ahí de construir un gabinete, ¿no? El problema es que se supone, y hoy día no sabemos realmente que si lo que se supone va a ser o va a ser lo otro. Ese es el grave problema que tenemos. Tenemos a un señor Cerrón, el dueño del partido, que con un perfil cada vez más alto, y un señor Castillo que no dice nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Realmente la incertidumbre es total, y el impacto sobre la economía, sobre todo en una situación, ya hemos visto cómo la fuga de capitales ha sido enorme, ¿no? Así es. Hay gente Y yo se lo recordaba al congresista Tello ahora,
es importante que lo diga un empresario, porque se ha visto no solamente fuga de capitales que hay que confirmar, sino reducción importantísima de capitales de las empresas, que eso plantea un mensaje muy inquietante, ¿no? Efectivamente, o sea, lo que está sucediendo en la sociedad es que el que puede está liquidando activos para convertirlos en efectivo para llevárselos fuera del país. Y ahí está, o sea, es increíble. Hay gente que tiene ahorrados de toda su vida $20.000 y está desesperada porque no puede abrir una cuenta en el extranjero. O sea, ¿cuál es su alternativa? Tener sus $20.000 bajo el colchón. Porque los grandes capitales, las grandes fortunas ya están fuera. Los que tenían el dinero ya lo tienen fuera. O sea, eso ya pasó. O sea, ya sucedió entre primera y segunda vuelta, ¿no? Y es un mensaje que debería tomar muy en serio el gobierno para mantener, el nuevo gobierno para mantener la estabilidad. Volvamos al tema de la ruta, ¿no? Porque precisamente una agenda como la de Perú 2021 planteaba objetivos, y a veces lo que nos ha pasado en los últimos años es que los objetivos se han desdibujado, se han perdido en medio de la conflictividad política, ni qué decir en medio de la pandemia. Usted decía, nos faltó imaginación para figurar que íbamos a exportar muchísimo más, ¿no?, de lo que finalmente se dio. Se esperaban 15.000 millones, son 50.000 millones. Estamos hablando entonces de una economía exportadora que es el triple de lo que incluso más del triple de lo que se calculó. ¿Cuáles, sin embargo, son los puntos donde nos hemos quedado cortos y que habría que recuperar esa agenda de la manera más positiva posible? Lo dije hace un momento, ¿no? Los empresarios nos descuidamos de que era nuestro deber también, a pesar de que no somos políticos, en un país como el nuestro teníamos que participar en la política, porque acá lo que está sucediendo, y no solamente sucede en el Perú, que es que hay una gran batalla cultural que la ha ganado la izquierda sin ningún tipo de respuesta de la derecha en general. O sea, la narrativa de la izquierda, y lo estamos viendo el caso patético de Chile, que se podía comparar con la Suiza de Latinoamérica, lo que está sucediendo. O sea, años que tiene la izquierda en Chile de decir que la igualdad, que es la inequidad y todo lo demás, entonces eso no tiene límite. Felizmente no hemos llegado a ese extremo, porque si llegamos a ese extremo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que decirle a Paolo Guerrero que entregue el 90% de sus ganancias para repartirlas, y a la Foquita Farfán también. Entonces, nos ha faltado poder intervenir en la reconstrucción y la reforma de las instituciones políticas. Ahora, pero para comparar, así como dicen, bueno, los futbolistas nunca pierden, la banca tampoco, pero la derecha, entonces, esa derecha que usted quiere rescatar, ¿qué le diría al Perú con respecto a estos pasivos sociales? Porque el discurso de la izquierda, por el otro lado, es señalar, oiga, no funcionó el modelo le ha funcionado a unos pocos, el modelo no le ha funcionado a la mayoría. ¿Cuál es la respuesta ante eso? Eso es mentira, simplemente, simple y llanamente es una mentira. Preguntémonos o veamos las cifras. Lo que pasa es que yo no quiero entrar en el típico discurso de la derecha que muestra cifras y el PBI. No, acá esto es un tema de las ideas. Acá vamos a ver dónde estaban toda esa clase media que hoy día suma entre 60 y 70% de la población, dónde estaba el año 90. Y eso es lo que hay que ver, cómo ha podido progresar aquella persona que tenía un camioncito en Abancay y hoy día tiene una pequeña flota de ómnibus. A eso hay que rescatar. La izquierda miente descaradamente. O sea, lo único que origina riqueza en un país es el sector privado. El Estado lo único que hace es poner impuestos para quitar el dinero que crea el sector privado. Ahora, pero tenemos una presión tributaria del 14%, ¿no? Eso de todas maneras es un índice bastante bajo frente incluso al resto de países de América Latina, si es que apostamos por un Estado que precisamente tiene que proveer educación, salud, servicios básicos. Algunos hablan de una red de protección social un poco más amplia de la que tenemos ahora. ¿Qué opina al respecto? Tampoco es cierto, no tengo las cifras para poder contestarle con contundencia, pero no es cierto eso del 14%. Se habla, por ejemplo, de que debido al modelo
no hay salud en el país y se olvida de decir que el 95% de la salud depende del Estado. Es el Estado el que ha fallado, y ha fallado porque se ha creado un sistema elaborado para la corrupción, para el robo. Yo creo que el principal problema del Perú no es sus problemas políticos, no. Nuestras autoridades entran a robar, y hay que decirlo con todas sus letras. Desde que se descentralizó el país, se les dio posibilidad a todas las autoridades que pudieran manejar presupuestos. Todo es robo. Si no solucionamos el robo, no podemos hacer nada. Y hay que ver todos los presidentes regionales que están o cuestionados o en la cárcel. El mismo Cerrón, con todos sus problemas que van saliendo. Entonces, si el Perú no resuelve el problema del robo, no vamos a poder progresar. Manuel Sotomayor, expresidente de CONFIEP, fundador de Perú 2021, gracias por venir a revisar estos resultados pues tras estos años. Gracias por estar con nosotros hoy en Cara a Cara. Vamos a una pausa y regresamos con lo último. Datos de la sala situacional. Básicamente el gobierno de transición deja así los números de la pandemia. Son 828 casos confirmados en las últimas 24 horas, 47 fallecidos lamentablemente. Como decía, sin embargo, el ministro Ugarte, estamos en el punto más bajo hasta ahora de la segunda ola. Ojalá siga todavía reduciéndose y no tengamos que enfrentar una tercera de estas. 196.058 fallecidos hasta el momento en lo que va de la pandemia. Nos despedimos por hoy, pero quiero de todas maneras contarles, a ver, tenemos unas más, por supuesto, las buenas noticias en ese caso: 12.480.520 dosis aplicadas, 7.804.103 en total en la primera dosis, y ya las dos dosis completamente inmunizados, 4.676.417. Pero este total de la primera dosis es bastante interesante con respecto a el potencial que tiene esta vacunación para avanzar lo más rápido posible. Información acumulada al 27 de julio. Ahora sí, ya nos toca, como les decía, despedirnos, pero mañana tenemos una cobertura extraordinaria por parte de TV Perú para lo que es el Bicentenario de la Patria. Vamos a estar, por supuesto, con nuestros reporteros, nuestros enviados especiales, nuestros equipos, entrevistados y analistas aquí también en estudios y de manera remota, y por supuesto toda la cobertura desde muy temprano en lo que es el Te Deum, el mensaje presidencial y los actos que ya se han anunciado para esta tarde. Como les digo, vamos a estar los conductores, conductoras desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, acompañándolos desde nuestros estudios con todos nuestros colegas. En el caso de este servidor, los acompañaré también a partir de las 9 de la mañana. Tengan esto entonces una excelente noche, sigan con En Pared con toda la información deportiva y como les digo, nos reencontramos mañana en TV Perú con la cobertura extraordinaria de Bicentenario de la Patria desde las 6 de la mañana. Buenas noches.